Y momento para analizar la actualidad en A Buenas Horas con Ricardo Fernández de la Puente. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estaba diciendo yo bueno, que te vemos, vamos, con una imagen estupenda, nítida y fantástica, ¿no? O sea, bueno, no sé si has dado ese salto de tecnológico o has cambiado algo por ahí. He cambiado el ordenador, sí. Ah, vale. Vale, vale. Me he actualizado. Vale, está bien saberlo, está bien saberlo. Bueno, y saludo también a David Godoy. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. La verdad que me he puesto celoso de la cámara de Ricardo porque incluso tiene movimientos de cámara, le Sí, enfoca, desenfoca, va sí, 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 moviéndose. O sí. sea, me tienes que decir, Ricardo, cuál es la marca para cambiarlo yo también. Sí, sí, es verdad lo que está diciendo David, es verdad que te hace un poco para atrás, se acerca, te acercas tú, se Sí, sí. aleja un poco, o sea, mantiene el plano perfecto, Ricardo, así que ha dado un salto, vamos, de calidad brutal, ¿eh? Te diré que no he hecho nada. El ordenador es, bueno, si se puede hacer Sí, publicidad, he claro. cambiado mi antiguo Mac por un modelo nuevo Ujú. y el programa es el de siempre, el Zoom. O sea, que lo que hace directamente es el programa que, por lo que sea, pues tiene ahora, al actualizarlo, tiene esa función que es verdad, que me acabo de cuenta ahora, que cuando me acerco te hace como un primer plano, me alejo y ¿No? siempre te está buscando ese primer plano, con lo cual, Sí, bueno, sí, pues mucho mejor también. sin duda, sin duda. Bueno, antes de entrar con los temas propuestos, siempre me gusta hablar un poquito de las actividades que tienen o de iniciativas o de temas que quieran comentar, ¿no? De cada uno en particular de su día a día. En el caso de David, veíamos cómo de cara al futuro, pues ya vas caminando a 2027 y si no me equivoco, con la idea de poder convertirte en alcalde de la aldea en Gran Canaria. Sí, la semana, bueno, hace ya casi dos semanas prácticamente, una semana y algo, tuvimos la asamblea local en el municipio para la renovación de la estructura orgánica, que es lo que tocaba por el calendario que ha marcado el partido. Pero quisimos aprovechar también la ocasión y empezar a marcar la hoja de ruta que teníamos ya de cara a ese 2027, pues con esa anunciación de que seré el candidato del partido en el 2027 aquí en el municipio. Y la verdad que contento, no solo por el apoyo de los compañeros militantes de la agrupación, sino también por la buena acogida que ha tenido entre los vecinos y vecinas de la aldea, con las felicitaciones, con los mensajes que te van llegando, que lo que hace es que te llene no solo de esperanza, sino que te dé también ánimos y fuerza para este largo recorrido que aún queda hasta 2027, que Claro. estamos a mitad de mandato, quedan 2 años. Es cierto que estos 2 años han pasado muy rápido, por lo tanto, los próximos 2 años pasarán igual de rápido o más, porque ya luego con pre-campaña y campaña el tiempo pasa volando, cuando te das cuenta ya estás ahí en mayo de 2027, pero bueno, con ganas, fuerza e ilusión, que es lo que hace falta. Efectivamente. Bueno, en tu caso, Ricardo, ¿qué nos cuentas? Bueno, como sabes, yo llevo un tiempo, un par de meses ya, con un nuevo proyecto como director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque, una de las principales empresas en Canarias y de luego yo diría que de las más galardonadas y por lo tanto, bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión y también con responsabilidad al incorporarme, bueno, pues a un gran equipo y a seguir sumando y a seguir buscando, bueno, pues éxitos en este caso para el grupo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues dicho esto, si les parece, empezamos por lo más cercano que tenemos, el Día de Canarias, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y yo no sé, empezamos por ti, David, si te parece, si desde tu punto de vista crees que los canarios saben el origen del Día de Canarias, que si saben que aparte de ser un día festivo, tiene algo detrás. Yo creo que es desconocido para la gran mayoría y esto es un error de todos en su conjunto, de la sociedad en su conjunto, primero por supuesto de los responsables públicos que no hemos sido capaces de hacer entender a la ciudadanía no solo la importancia simbólica que tiene ese día para cada uno de nosotros y nuestro sentimiento de lo que es ser canario, que cada uno podrá tener en su propio pensamiento su idea de lo que es ser canario y todas son válidas, sino por qué ese día y la importancia que tiene. Ricardo y yo hemos sido diputados en el Parlamento de Canarias, sabemos la importancia que tiene una institución en nuestro autogobierno como es el Parlamento de Canarias, y se da con esa primera constitución de ese primer Parlamento de Canarias, con el nuevo estatuto en la época ya democrática, después del régimen dictatorial que vivimos en España. Por lo tanto, esa importancia que tiene de la recuperación de la autonomía del gobierno en Canarias, de representada la voluntad de sus ciudadanos en un parlamento autonómico después de unas elecciones y con esa primera constitución, por supuesto que tiene una gran importancia y los ciudadanos deberían conocerla y que se profundice en ella para que no solo puedan entender la importancia del día, sino la importancia de cuidar la democracia y la importancia que tiene una institución como es el Parlamento de Canarias. Claro. Ricardo. Bueno, pues evidentemente no puedo decir más que suscribir las palabras que dice David, ¿no? Yo creo que
esa es la fecha que, bueno, pues que se empezó a una nueva andadura en Canarias. Estamos ya en la 11ª legislatura. David y yo, bueno, pues fuimos compañeros de Parlamento en la anterior, y también hay que ver un poco, mirando hacia atrás, ¿no?, cómo ha cambiado también el propio Parlamento de Canarias, ¿no? Es decir, el salto tecnológico y sobre todo de acercamiento a la ciudadanía y todo ese avance que se consiguió, bueno, pues en esa 10ª legislatura, básicamente porque nos vimos obligados a ello con el tema del COVID, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues el Parlamento sigue haciendo en esta legislatura, en la 11ª, un esfuerzo por estar cerca de los ciudadanos, por transmitir lo que allí se hace, porque la sociedad sea partícipe de ese trabajo que día a día pues hacen esos 70 diputados y todo el personal y todos, digamos, los funcionarios que trabajan para el buen funcionamiento de la casa. Y bueno, pues ese fue el día que se eligió como Día de Canarias. Yo creo que es un día que evidentemente lleva todo el simbolismo y es un día muy bien elegido al uso, ¿no? Bueno, yo no sé lo que habrán escuchado al respecto, pero yo he escuchado teorías de, oye, ¿sabes el origen del Día de Canarias? Sí, fue cuando se puso en marcha el Estatuto de Autonomía, sí, fue cuando nos libramos de los españoles y los echamos en una guerra. Claro, orígenes de todo tipo, pero como bien dicen los dos, el origen real, que fue ese primer pleno, ¿no?, esa constitución de las Cortes, en este caso, ¿no?, de la Cámara Regional, vamos, es algo que se desconoce por completo. Yo no sé si alguno de los dos ha escuchado alguna teoría de estas o algo que les haya llamado la atención del origen del Día de Canarias. Yo de luego no he escuchado ninguna de esas que has dicho, pero seguramente el desconocimiento en general de la sociedad, pues en este caso pues de la institución del Parlamento de Canarias, digamos, ese estatuto que tenemos. Todos sabemos que somos una comunidad autónoma, eso yo creo que a nadie se le escapa, pero evidentemente el trasfondo, la trastienda de todo eso, yo creo que, bueno, pues a la gran mayoría, a la inmensa mayoría de los canarios o los residentes en Canarias, pues se les escapa un poco, ¿no? Y se quedan pues, con el hecho en sí mismo de que, bueno, que tenemos ese autogobierno, que tenemos una comunidad autónoma, que tenemos que, bueno, pues elegir a nuestros representantes cada 4 años, o a partir de la modificación del estatuto se puede incluso anticipar esas fechas si así lo decide el presidente del gobierno de Canarias. Pero en cualquier caso, bueno, como siempre, como todo, y habrán seguramente también por ahí circulando ya muchos memes con este tipo de teorías, como tú dices, ¿no? David, ¿en tu caso has Sí, escuchado alguna de yo sí estas así quería. extrañas? Sí, la de la aprobación del estatuto sí creo que también es una de las versiones más extendidas de por qué es el 30 de mayo. Yo creo que también puede venir por la propia confusión que se da con la festividad a nivel nacional, que es el 6 de diciembre, que viene por el día en el que se celebró el referéndum nacional para aprobación de la Constitución española, y fue ese día en el que se aprobó, y también es día festivo a nivel nacional. Y a lo mejor por ahí también puede Claro. venir la confusión de que el 30 de mayo, el Día de Canarias, es por la aprobación del estatuto, que no es así, porque fue prácticamente un año anterior, en agosto del año previo. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Y, como decía antes, asumamos la crítica de lo que hemos fallado como sociedad en general entre todos, y que se pueda poner en valor realmente por la importancia que tiene ese día. Efectivamente. Bueno, este tema lo abre Ricardo, ¿no? Vamos saltando en apertura de temas. En este caso hablamos del turismo que sigue aumentando en Canarias. Veíamos como las pernoctaciones hoteleras llegan a los 5,7 millones en abril. Seguimos subiendo, ¿no?, en llegada de turistas. Y a todo esto aparejado, lo sumamos también con esa idea de que hay una ley de residencia, ¿no? También, digamos, para, no sé si protección del territorio, evitar que a lo mejor desde fuera compren viviendas. Ricardo, seguimos subiendo el número de turistas. Yo no sé si crees que va a haber un tope o esto, vamos, va a seguir una tendencia ascendente de aquí a lo que queda de año. Bueno, la verdad es que las cifras, o por lo menos lo que son las previsiones ahora mismo, no son, digamos, tan halagüeñas, y no es que, digamos, hayan, digamos, grandes crisis en el horizonte, pero desde luego sí es verdad que se ha notado un enfriamiento de las reservas de cara, pues ya a la próxima temporada de invierno. Tú sabes que en el tema del turismo pues todo un poco anticipado, y sobre todo la compra de nuestros fieles turistas europeos pues se hace con anticipación. En ese sentido sí es verdad, y así también lo están diciendo las diferentes patronales, que notan un cierto enfriamiento en cuanto al número de reservas, ¿no? Esto puede venir motivado por muchas cosas. Por un lado, esa incertidumbre que tenemos a nivel global, con que todas las mañanas nos despertamos con que si mañana vamos a tener aranceles, vamos a tener una guerra comercial con Estados Unidos, que va a decir China, en fin, y todas esas cosas, aunque parezcan muy lejanas, al final al consumidor y a las economías de los países afecta, ¿no? Y afecta a esa incertidumbre, y por lo tanto, bueno, pues la gente está un poco a verlas venir, ¿no? En ese sentido, el debate sobre si tenemos un límite o no tenemos un límite, o hasta cuánto podemos llegar, en función, yo siempre digo que
el límite a día de hoy está cuántas son las camas que tenemos ahora mismo en Canarias. Si todas esas camas estuviesen ocupadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, pues ese sería, digamos, el teórico tope que podríamos tener. Como eso nunca ocurre así, porque nunca estamos en plena ocupación, ahora estamos en los meses que tradicionalmente Canarias baja su ocupación, que son esos 10 días después de Semana Santa y hasta que lleguemos a la primera semana de julio, cuando ya empieza nuestra temporada, digamos, más baja, o más segunda más baja, que es la del verano. Nuestra temporada alta es el invierno. Por tanto, yo me quedo, y por resumir, yo me quedo con ese, digamos, en el horizonte esos nubarrones que empiezan a detectarse, ese cierto enfriamiento, vamos a dejarlo ahí, y que veremos a ver si finalmente, bueno, pues eso va a más o no va más. David. A mí la verdad que me sorprende y me preocupa las dos cosas. La capacidad que tiene Canarias, y aquí es la sorpresa, de seguir atrayendo un gran número de turistas, tal y como está la situación económica, por ejemplo, en Alemania, que es un país que las previsiones de crecimiento económico para este año se dan en cero, que no, ni va a crecer, pero sí va a lograr salir de esa teórica recesión que ha tenido en los últimos ejercicios, pero aún así Canarias, tanto con Alemania como por otros países emisores del resto de Europa, sigue recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo turistas sin ningún tipo de control, en el sentido de lo que decía Ricardo, hasta cuándo vamos a seguir creciendo. Porque el año pasado, 2024, lo cerramos con la cifra histórica, récord histórico de llegada de turistas, 17.700.000 turistas, un crecimiento de un 9% respecto al año 2023, y por mucho que se estén enfriando las previsiones de cara a la temporada de invierno, estamos hablando que en lo que vamos de año ya hemos superado la cifra del ejercicio anterior, comparando meses con meses. Por tanto, por mucho que se enfríen, cuidado, porque vamos a seguir creciendo en número de turistas este año, a no ser que después de verano haya una gran hecatombe a nivel europeo y se caiga todo por completo. Pero las previsiones, aunque estén más frías, es que vamos superando las cifras del año pasado. Y decía que me preocupa porque no estamos entendiendo entonces nada. Y no solo que no estemos entendiendo, sino que por muchos turistas más que vengan, vemos cómo luego el resto de índices, de datos a nivel canario, como puede ser desempleo y creación de empleo, generación de riqueza, etcétera, índices de desigualdad, de pobreza, no se reducen y no tiene también una repercusión tan positiva como tiene esas grandes cifras de llegada de turistas. Y aquí es donde tenemos el problema. Si a lo mejor camas tenemos 19 millones para recibir 19 millones de turistas, ¿de qué nos vale recibir 19 millones de turistas si todos esos índices y todos esos datos negativos que venimos arrastrando durante décadas en Canarias no va a tener una evolución positiva? Porque si al menos tuviésemos esa contraprestación, pero no va a ser así. Y cuidado también con lo que, no lo digo por Ricardo, Sí. pero cuidado también con los mensajes que podamos empezar a recibir de la situación se está enfriando, vamos a perder turistas, para que algunos aprovechen para justificar ciertas medidas agresivas en contra de la población canaria, cuando el año 2023, también con récord en la llegada, las cifras de empleo eran prácticamente iguales, las cifras de pobreza eran iguales o peores, etcétera. Por lo tanto, cuidado también con esos mensajes que empecemos a lanzar para justificar ciertas medidas que luego no tengan nada que ver con la realidad. Aquí hay una cosa que me gustaría apuntar, es decir, evidentemente, pues esto, como todo, tiene muchos puntos de vista, no hay un único elemento, digamos, determinante en que diga, bueno, pues la situación que tenemos en Canarias no mejora, pero sí es verdad, y ahí podemos tirar de hemeroteca todo lo que queramos, es que el sector en general del turismo, no pensemos solamente en los hoteles, no consigue empleados para el sector, y tenemos un número de desempleados. O sea, aquí tenemos un problema muy de fondo, es decir, a ver, el que no entienda que para trabajar en el sector del turismo hay que hablar idiomas, es que no entiende de qué va esto. Y ahí tenemos un problema histórico, y eso no es un problema de la llegada de 17 millones o tal, es un problema de que en Canarias, no ahora, ni esta legislatura, o sea, sino no hemos hecho los deberes. Se ha hablado mucho de que hay que introducir en las escuelas, cuando los niños son pequeños, en los colegios, pues un segundo idioma prácticamente en el día a día, que no se ha hecho, con unas pocas clases de inglés, de alemán o de francés. En los cursos, pues evidentemente no saben los alumnos hablando eso, y eso es lo que va a permitir, no solamente para los residentes en Canarias, que los niños que se vayan a incorporar, o los adolescentes que se vayan a incorporar al mercado laboral en un medio o largo plazo, sino que también lo que está propiciando es que vengan gente de fuera,
y que al no tener, digamos, otras posibilidades, pues el sector del turismo contrate a esa gente que son europeos, que tienen ese libre tránsito entre la Unión Europea y que, por lo tanto, vienen a Canarias, buscan dónde quedarse, buscan un trabajo, porque que si no se entiende que si el sector está pidiendo puestos de trabajo y que no encuentra esa gente, secamos con los mismos índices de desempleo prácticamente, como decía ahora David, del año 23, del 20, en fin, podamos poner el índice que queramos, ¿no? Ahí tenemos un problema. Yo creo que eso sí es verdad que sería un punto en el que habrá que en algún momento dado poner una raya en el suelo bien grande y decir, bueno, pues de aquí para adelante esto es lo que hay que hacer. Bueno, los que digamos quedan tras esa raya, pues a ver cómo podemos ayudarlos y demás, pero evidentemente hay que en un momento dado que hay que ser valientes, hay que tomar una decisión y hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha eso no se ha hecho. Si me Sí, David. permite, José Luis, Sí, sí. por supuesto que necesitamos tener trabajadores en cualquier materia, en cualquier categoría profesional, profesionales por supuesto, pero sobre todo formados. Eso yo no lo discuto, y en el sector de la hostelería y para trabajadores de hoteles especialmente, porque vienen de todos lugares del mundo y necesitan saber comunicarse con ellos. Pero cuidado, porque no podemos pretender tener trabajadores formados, tener trabajadores profesionales, trabajadores que hablen 2, 3 idiomas y pagarles como lleva décadas pagándose con un sueldo ínfimo, y aquí están las luchas y las reivindicaciones laborales de los trabajadores y especialmente de las trabajadoras de los hoteles, que están pidiendo subida de sueldo, porque si yo soy un joven o no joven que habla inglés y francés aparte del español, que a lo mejor me he dedicado a limpiar habitaciones o no, me dedico a otra cosa, pero no me importa ahora ponerme a limpiar habitaciones o ponerme de camarero en un hotel y voy a cobrar 900, 1000, 1100 euros, lo mismo me lo planteo y espero a buscar otro puesto de trabajo, porque si yo tengo formación, tengo estudios, tengo trabajo y soy una persona profesional y me ponen a trabajar por muchos de los sueldos que se está trabajando en muchos de los hoteles, cuidado, porque lo mismo soy yo el que decide que no quiere trabajar ahí a la espera de buscar un trabajo mejor. Y esa parte también deberíamos empezar a mirar y a poner el foco, porque no solamente es el trabajador, también es la parte del empresariado que tiene que corresponder con lo que pide a sus trabajadores. Ricardo, en ese caso, claro, mayor cualificación entiendo que mayor salario, pero hablar 3 idiomas tampoco te garantiza, a lo mejor, como decía David, que el salario sea mucho mayor, supongo. Bueno, a ver, aquí hay una situación que yo creo que es importante el poner encima de la mesa, y es que hasta la fecha, bueno, hasta prácticamente hace 20 días, un mes, cuando fue esa huelga del sector hostelería, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que fue donde tuvo lugar, pues hacía 50 años que había una paz social total en la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y eso ha sido así porque históricamente se han ido firmando acuerdos entre la patronal y los sindicatos. Y ahondando en eso, evidentemente, como yo también he dicho, creo que aquí en este programa varias veces, pues esas tablas salariales siempre, en el caso concreto, y David lo ha mejorado, en el caso concreto de los hoteles, están siempre, digamos, muy por encima, porque hay una cosa que se llaman pactos de empresa. Es decir, no es lo mismo, y hay que ser claros con esto, no es lo mismo lo que cobra pues un camarero por ponernos el desayuno en la barra de cualquiera de los bares a media mañana o media tarde, en fin, o cuando sea, en cualquiera de nuestras, digamos, de los bares que hay en Canarias, que ese mismo camarero trabajando en un hotel de 4 estrellas o 5 estrellas en Canarias. El sueldo es completamente distinto y es distinto, y no son esos 900 euros, ya lo digo yo, ¿no? ¿Entienden? Eso hay que tenerlo claro. Pero el tema de los idiomas es básico, porque es que al final vemos que en el hotel, hombre, evidentemente, pues las personas que hacen pues, trabajos de limpieza, pues quizás no sean las que tengan que tener ese idioma, pero yo creo que personalmente siempre ayuda, porque a la hora de comunicarse yo creo que eso es muy importante. Evidentemente la gente que está de cara al público, que trata con el público en el sector de turismo, sí es que tiene una cierta obligación de saber ese segundo idioma, por lo menos, vamos a decir, el lenguaje que es más universal, aunque sea el Sí. castellano, pero el inglés, porque es como, digamos, podemos ponernos en contacto con la gran mayoría de nuestros visitantes centroeuropeos, que bueno, la práctica inmensa mayoría de ellos, todos hablan, aparte de su propio idioma, pues hablan el inglés, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y yo también lo tengo que ser claro, yo creo que la huelga que ha habido en la provincia de San Tenerife viene más producida por una guerra entre sindicatos, a ver quién consigue ese poder sindical, que por un tema realmente, digamos, de problema de fondo, porque siempre que ha habido, digamos, algún tipo de problema, diferencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la negociación de los convenios colectivos, siempre en una mesa se han puesto de acuerdo, ahí están los hechos, porque ahí están firmados los convenios, y de hecho ahora mismo se ha hecho una huelga con un convenio vigente hasta el año que viene. Entonces, por tanto, yo creo que
que se pueden mejorar las condiciones, pues ya lo ha dicho la propia patronal que está dispuesto a ello, pero evidentemente esto es una negociación, ¿no? Y unos piden mucho, otros piden poco, y hay que buscar un punto medio. Esa es la negociación y eso es lo que ha llevado a que la hostelería en la provincia de San Tenerife pues haya tenido esos 50, más de 50 años de paz social, que ha sido un valor en sí mismo. No sé si David querías apuntar algo más porque te vi que Sí, querías incidir muy brevemente para algo pasar con el rápido, siguiente tema. dos puntualizaciones rápidas. Yo entiendo que a nivel de mayor categoría de alojamiento, evidentemente hay mayor también profesionalidad y dedicación por parte del trabajador, porque conlleva unos servicios más especiales que a lo mejor un establecimiento que no tiene tanta categoría. Pero el alemán es el alemán, igual en un hotel de 5 estrellas que en un hotel de 3 o en un apartamento. El inglés es el inglés, igual en un hotel de 5 estrellas, gran lujo que en uno de 3. Cuando se me pides el idioma en uno de 5 y en uno de 3, el idioma es exactamente el mismo y la necesidad de comunicarse es exactamente la misma. Por tanto, la diferencia no se ajusta tanto a la realidad. Y luego, la realidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el convenio de los trabajadores, cuidado, porque yo defiendo y veo la necesidad de tener dos convenios diferenciados por provincias, de las dos provincias que tenemos en nuestra comunidad autónoma, sobre todo porque las realidades turísticas de las dos provincias también son diferentes, aún siendo una misma comunidad autónoma turística. Pero es que si yo soy un trabajador de la provincia de Santa Cruz y veo la diferencia salarial que tengo, sobre todo de Tenerife, con un trabajador de la provincia de Las Palmas, especialmente a lo mejor también de Gran Canaria, cuando Tenerife tiene una carga de ocupacional mucho mayor, donde recibe más turistas, donde los cambios son más continuos que a lo mejor en Gran Canaria, y veo la diferencia salarial, pues yo también me planteo y digo, hombre, es que a lo mejor esa paz que estaba comentando Ricardo, laboral de 50 años, es que es lógico que se rompiese ya de una vez, porque no puede ser que la diferencia salarial entre una provincia y otra, cuando la Tenerife especialmente tiene más turistas que Gran Canaria, es que ya es escandalosa. Es que no hay manera de sostener que un trabajador de la provincia de Las Palmas y de Gran Canaria cobre un 20 o un 30% más cuando hace el mismo trabajo que una persona de la provincia de Santa Cruz, especialmente de Tenerife, cuando reciben más gente y tienen más carga. Por tanto, esa paz salarial también se tenía que haber roto en algún momento, y ojalá hubiese sido mucho antes. Ricardo, No te ibas a quedes decir solo para con... cerrar. Sí. Sí, sí, muy brevemente, o sea, insisto, no te quedes con las tablas salariales publicadas en los dos convenios provinciales, sino hay que andar un poquito más y hay que mirar en los pactos de empresa. Ahí es donde obviamente está el matiz, está la gran diferencia. Insisto, eso ha sido así y por eso ha sido por lo que ha habido esa paz social, ¿no? Que aquí haya sido otro motivo. Yo creo que los trabajadores son conscientes de eso, los empresarios son conscientes de eso y ningún empresario quiere perder trabajadores cualificados y menos en el momento actual en el que estamos y formados, porque a fin de cuentas el formar a una persona en los procedimientos de las distintas empresas tal, pues cuesta tiempo, trabajo y esfuerzo, ¿no? Bueno, para cerrar la tertulia en estos 5 minutos apenas que nos quedan, claro, hoy publica el diario El País el temor que tienen muchos inquilinos a lo que va a llegar y va a ser la revisión de los alquileres. Parece que van a ser 300.000 los alquileres que van a actualizar sus contratos. Vamos, será raro que a alguien le bajen el contrato del alquiler o incluso se lo mantengan. ¿Qué va a pasar en este caso, David? No, creo que toca a Ricardo, ¿no? Abrir este último tema. La verdad que he perdido un poco la línea. Bueno, ahí ya me perdí ya de quién empieza, quién sigue. El que quiera empezar, que levante la mano, que lo diga. Porque claro, llegan 300.000 revisiones de alquileres, la gente está desesperada por encontrar una vivienda y quien se mantiene a lo mejor con un contrato de 600 euros que se lo suban a 900, probablemente intente buscar otro lado porque a lo mejor no puede acceder o no puede pagar esa cantidad, esa cuantía económica. ¿Qué va a pasar con, digamos, esa revisión de contratos que apuntaba el diario El País? Es cierto Bueno, que, bueno, Ricardo empieza. Venga, Ricardo. no, empieza. Es Yo que empecé decía, antes que era el turismo. no, pues no pasa nada. Que Venga, sí. decía que después de ese índice que ya llevábamos, si no me equivoco, 2 años, del 2% marcado por ley, por el gobierno de España, por la revisión de los precios para evitar el encarecimiento generalizado junto con el resto de precios, sobre todo por el IPC, que estaba disparatado con las guerras y con las sucesivas cosas que han ido pasando. Y ahora, con la vuelta a la normalidad, se da la situación que se da. La ley a nivel nacional marca que los alquileres se tienen que revisar anualmente teniendo en cuenta el IPC, pero es cierto que la ley de vivienda que se aprobó en el año 2022 introduce ya ese índice de referencia también para controlar, donde no sea simplemente tener como referencia el IPC, que puede estar en algún momento disparatado o no, sino que tenga un índice más específico para revalorizar esos alquileres, incluyendo muchas cosas que nada tienen que ver con el precio del alquiler en sí. Aquí está la situación, aquí está la realidad y ahora ver cómo funciona. No creo que tanto el problema sea
que se vayan a revisar al alza, la gran mayoría, salvo que algún propietario diga, mira, no te lo voy a subir porque, por lo que sea, que serán pocos los que hagan eso, por no decir ninguno, pero la realidad es que todos los alquileres van a acabar subiendo en ese sentido. Pero no pondría tanto el foco en esa subida puntual del 2 2 y poco que va a tener, sino con el precio que ya se parte. Porque tú mencionabas ahora, José Luis, que a lo mejor esa subida del 2 y poco por ciento va a llevar a que ya no puedo pagarlo, pero ¿a dónde te vas a ir? Porque lo que vas a encontrar fuera del mercado, o sea, del alquiler que ya tienes en el mercado, va a ser mucho peor incluso que la revisión esa que te vayan a hacer. Por lo tanto, no te va a quedar otra que aceptarlo, que tragártelo, que buscar el dinero donde haga falta y dejar de vivir de donde tengas que dejar de vivir para poder hacerlo. Por eso digo, pongamos el foco real en el precio del alquiler y no en la revalorización que se va a hacer ahora con este índice, porque el problema de fondo no es el 2 y poco por ciento, sino los 900, los 800, los 1000 euros de alquiler que muchas de las personas están pagando por una casa que, lo siento, pero Sí, no vale el claro. alquiler que están pagando. En este caso, Ricardo, claro, yo creo que eso del 2% serán pocos los que finalmente le digan, mira, hay que renovar el contrato, te voy a subir un 2%. Yo no conozco a nadie que el casero o la casera le haya dicho, no, te sube solo un 2%. He visto del 25 al 40% de subida porque como el mercado indica que este es el precio actual, esto es lo que hay. Y yo no sé, Ricardo, si tú en este caso, pues claro, has vivido lo mismo o sabes algún caso que digas solo el 2%. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que partir es a la hora de ver esta reducción, yo creo que el índice que había que haber tomado, y siempre fue así, era y es el IPC a nivel nacional, que es lo que están habitualmente referenciados pues todos los contratos de alquiler. Hay que ver también cómo han ido las hipotecas subiendo, es decir, la gente dice, yo alquilo un piso, pero ese piso, salvo que lo tenga pagado, que en la inmensa mayoría pues no es así, pues hay que asumir una serie de gastos. Esta mañana, si leemos la prensa, uno de los periódicos lo hacía referencia a ese, digamos, a lo que le cuesta o cómo exprime la administración, en este caso pues a los propietarios de viviendas para recaudándole pues distintos impuestos y demás. Y luego hay otra cosa que yo creo que es importante, ¿no? Si hay que revisar el contrato, si hay que hacer un contrato nuevo y ya tienes un inquilino dentro, un inquilino que ha, digamos que en todos estos años atrás pues ha cumplido, digamos un buen inquilino, pues eso también yo creo que a la hora, digamos, de renovar o a la hora de o hacer un nuevo contrato, pues también se tiene en cuenta. Yo lo tomaría, desde luego. Es decir, si yo tengo en este caso, pues un inquilino que pues, me ha ido cumpliendo, no tiene nunca problemas con él, digamos, una persona seria, pues evidentemente yo prefiero eso que no echarme al mercado y buscar uno por ahí que me pueda pagar o no pueda pagar, porque luego tenemos digamos, en el otro lado de la balanza, esa ley de vivienda a nivel nacional, que es tremendamente injusta con los propietarios y que es el motivo por el cual no hay más viviendas en el mercado, porque la gente prefiere meter su vivienda en el alquiler vacacional, que tiene una serie de beneficios distintos y no tiene esas restricciones y eso digamos, espada de que sí, que no en el alquiler de la regulación, que protege al inquilino frente al propietario. David sonríe porque no está de acuerdo, está claro. Yo sabía que no iba a estar de acuerdo. El argumento que un propietario decida poner su vivienda en alquiler vacacional y no en alquiler vacacional en alquiler convencional, sea la ley de vivienda nacional, yo creo que, lo siento Ricardo, pero es ilógico de primeras a final, porque el verdadero motivo y la verdadera realidad es esto, es que a un ciudadano en alquiler convencional al mes tu vivienda le podrá sacar 1000 euros teniendo un alquiler hiper mega ultra caro de 1000 euros, y la realidad luego en alquiler vacacional es que al mes te podrás sacar 2000, 3000, 4000 euros por esa casa. Y ahí está el problema, en la especulación y que la casa se está teniendo como un bien de negocio para sacar dinero, para lucrarse la gente, para tener rentas alternativas, etcétera. Y ese es el problema, no es la ley de vivienda a nivel nacional que protege al inquilino en lugar del propietario. No, que eso es falso. La realidad aquí es que hay muchísima gente comprando muchas casas para poner en alquiler vacacional, para lucrarse, para ganar dinero, para especular, y luego las casas que quedan para alquiler vacacional, evidentemente, como la oferta es escasa, muy escasa, por no decir nula, los precios están disparatados como están. No es que la ley a nivel nacional proteja al inquilino en lugar del propietario. Tú y yo hacemos un contrato, yo soy tu inquilino, hacemos un contrato de larga duración y después de un primer año y medio, vamos a hacer que soy serio, y te dejo de pagar, tú vas a tener infinidad de problemas para echarme a mí de esa casa, de tu casa, y tú vas a seguir teniendo que pagar todos los gastos.
Si esa misma vivienda yo llego contigo y te hago un contrato para eso, como para vivienda vacacional, por un tiempo determinado, incluso por unos cuantos meses, y luego lo puedo renovar cada un tiempo, esa persona, si yo te dejo pagar, tú llamas a la policía, a la Guardia Civil y me sacan en 24 horas en mi casa. Esa es la diferencia y ese es el matiz. Y ese es el problema, no te lo digo yo, que te lo dice la gente que está en la calle, que tiene vivienda y que tiene miedo a que, oye, pues la gente deje de pagar en una situación de incertidumbre. Por eso yo creo que, evidentemente, siempre hay que buscar un equilibrio. Yo creo que esta ley es uno de los problemas, eh, porque, porque lo leo, porque lo entiendo así y porque los que lo están padeciendo pues se quejan precisamente de ese motivo. Eso Bueno, es un miedo infundado y es lógico el miedo. Yo también tendría miedo a esa situación y cualquier ciudadano que se vea en esa situación, evidentemente lo que hay que hacer es actuar cuanto antes para que recupere su casa. Pero es que es un miedo infundado porque la realidad del mercado, la realidad social, la realidad que se da en la calle luego no es esa. Es que estamos hablando que el número, por ejemplo, o de ocupaciones o de personas que no pagan en Canarias, por ejemplo, en el año pasado fue del 0,002%, o sea, menos del 0,5% de las casas de los contratos que se dan en Canarias era esa situación. Por lo tanto, es un miedo infundado, un miedo irreal que no se traslada a la realidad. Bueno, irreal no, es un miedo real, pero que no se traslada luego a la realidad del día a día de los contratos y de la situación en Canarias. Por lo tanto, el problema no es que eso suceda, que sucede en algún caso ínfimo y hay que actuar. El problema es que estamos continuamente con ese discurso que se le mete el miedo al ciudadano y el ciudadano, que también serán pocos, actúan en consecuencia con ese miedo. Pero es que bueno. no es la realidad que se da en el día a día en la calle. Por mucho que lo repitamos, no es la realidad. Eso no quita para que cuando se dé ese caso menor, se actúe cuanto antes, por Bueno. supuesto, pero no es la realidad del mercado y de la realidad social en la calle. Bueno, tenemos que terminar porque nos quedamos sin tiempo. El viernes, día de Canarias. Ricardo, ¿alguna actividad para ese día? ¿Papas arrugadas? ¿Irás a alguna romería? ¿Alguna cosita que hay para ese día o un día normal como cualquier otro? Pues la verdad es que no lo tengo todavía previsto. Antes de ese día sí que tenía una cita, vamos a decir, obligada, que era asistir al acto, digamos, oficial, al acto del Día Canaria. Pero bueno, este año pues evidentemente no lo tengo y seguramente bueno, pues haga algo con mi familia. En fin, la verdad es que no lo tengo ni decidido ni Bien. programado todavía. Cuando llegue a esa valla la saltaremos. Muy bien. ¿Y en tu caso, David? Pues vestido de canario y al acto institucional por el Día de Canarias en el ayuntamiento, lo que toca, lo que hay que hacer también, no solo por responsabilidad, sino por creencia y por pasar un buen rato con los vecinos y vecinas, comiendo, bailando y charlando de la vida. Pues mira, David está Ricardo, en pre-campaña. David está en pre-campaña. con 2 años de antelación, no, venga, ya, ahora, ya. Pero ha dicho que pasan volando. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Bueno, Ricardo Fernández de la Puente, David Godoy, gracias por este buen ratito como siempre. Cuídense mucho y les veo pronto por aquí si les parece. Gracias. Gracias, un saludo. Muy buena Hasta semana. luego.